Muy buenas tardes, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema de la experiencia norteamericana y vamos a seguir revisando básicamente el libro donde está esta sistematización tan interesante que hizo George de León. Entonces, lo que vimos la sesión pasada, como ustedes recordarán, sería esta introducción que hace George de León y nos empieza a explicar las generalidades de la comunidad terapéutica y se plantea un tema muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son, se hace la pregunta, cuáles son los elementos esenciales de la comunidad terapéutica para poder establecer un marco de referencia que unifique cómo la implementa cualquier persona en cualquier lado? Es decir, una metodología que se respete independientemente de los territorios, las regiones o los países. Entonces, los elementos, bueno, ya habíamos dicho también que justamente la manera en que surge la comunidad terapéutica en Estados Unidos para el tratamiento de adicciones por primera vez en la historia, en el 58 con Sainano y en el 63 con Deito, obedece a que se crea una diversidad de experiencias de comunidades terapéuticas y que éstas dependen de los recursos con los que cuentan, los recursos humanos y la formación profesional que tengan. Entonces, las expresiones alcanzan a tener una variedad y una diversidad dependiendo justamente de su composición. Entonces, los primeros esfuerzos del NAIDA fue buscar algunos elementos de estandarización y era la gran preocupación de George de León. Decía, hace falta un marco teórico que unifique la manera en que se implementa la comunidad terapéutica, porque de lo contrario, la diversidad de sus expresiones va a tener que ver con ideologías, con adherencias religiosas, con la experiencia de vida de cada quien, y entonces se va a diluir, se va a dispersar la experiencia y nunca vamos a poder saber exactamente qué es una comunidad terapéutica. Entonces, es el objetivo de su libro, poder distinguir los elementos esenciales de la comunidad terapéutica y proponer un método de trabajo que pudieran respetar todos los que se adhieren a este modelo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que plantea George de León? Para comenzar, el concepto, la idea de comunidad terapéutica, ya dijimos que este concepto no se crea en Estados Unidos, se crea en Inglaterra como parte del movimiento antipsiquiátrico y Thomas Mann es el que propone, acuña el concepto de comunidad terapéutica y quien la implementa de una manera más efectiva y decidida es Maxwell Jones para el tratamiento de pacientes con patologías graves. Entonces, vean, la comunidad terapéutica no la pensemos solamente para situaciones de dependencia, sino para atender patologías graves. Y patologías graves de aquellos años, estamos hablando de estrés postraumático y estamos hablando de psicopatías y narcisismos, estructuras de ese tipo. Bueno, entonces comunidad terapéutica es un concepto que engloba justamente esta idea de método de cambio, ¿no? Cómo la misma comunidad se puede curar a sí misma. Esa es una gran apuesta que no es fácil comprenderla, porque si nosotros hacemos una generalización y la pensamos solo como ayuda mutua, como una especie de apoyo espontáneo entre las personas, creo que le quitamos fuerza a la idea del método comunitario. Es más sistemático, es más organizado y está diseñado para generar una dinámica al interior de los grupos que permita la reflexión constante y profunda sobre los conflictos. Entonces, la ayuda mutua no es algo buena onda que surge espontáneamente entre dos, tres personas que participan en la comunidad. Es una forma de organización de un dispositivo que tiene un modo de funcionamiento y una dinámica en su interior. Entonces, la idea de la comunidad como método de cambio justamente trata de apuntalar esta idea y decir, si las comunidades se organizan de esta forma, con estos procedimientos,
pueden tener impactos importantes y lograr la abstinencia en las personas, el cambio psicológico y en el estilo de vida, es decir, se modifica la identidad de la persona. Entonces, este es el elemento distintivo más importante de una comunidad terapéutica. Ver cómo la comunidad se autoorganiza como un territorio de procesos de salud mental. Eh, como dijimos, esta experiencia es nueva, no existía antes el tratamiento comunitario. Entonces, es una, es una experiencia que surge justamente de la experiencia y que después se hace necesario conceptualizarlo teóricamente para poderle dar este formato de la metodología. Eh, ya dijimos que el prototipo es el de Maxwell John con la psiquiatría social y el elemento, o sea, la comunidad terapéutica, la comunidad como método de cambio, encuentra su máxima expresión, la actividad representativa en el grupo de encuentro. ¿Qué es el grupo de encuentro? Ya dijimos que habían comenzado con estos espacios semanales de libre asociación en un departamento y después se fue formalizando y el encuentro grupal único, también denominado el juego, empieza a tomar ciertas formas, ciertas características que al vivir juntos se transforma en todo un dispositivo donde ya no se ve como una confrontación espontánea entre dos personas al respecto de un problema, sino que ya adquiere la forma de un dispositivo bastante bien organizado, porque es la vida cotidiana, la interacción entre las personas, los horarios, las actividades, las diferentes reuniones de grupo, y empieza a tomar un carácter más sofisticado el dispositivo comunitario. Entonces, el grupo de encuentro es justamente esa característica que si una institución no hace grupo de encuentro, no es comunidad terapéutica. Ahora, hay varios grupos de encuentro. Hay varios tipos de grupo en la comunidad terapéutica y de lo que se trata es que a partir de estos grupos se promueva el aprendizaje social en cada una de las actividades grupales de la comunidad. El objetivo ya queda claro después de esa conferencia de comunidades terapéuticas norteamericanas, es que lo que se busca es el cambio psicológico y en el estilo de vida y teniendo como prerequisito la sobriedad, ¿no? Vean, aquí ya cuando decimos cambio psicológico, nos estamos siguiendo a otra esfera evolucionada de la ayuda mutua. O sea, ya no es ese experimento de acercamiento entre las personas y buscando la manera de apoyarse mutuamente, ¿no? Ya es una intención declarada de buscar el cambio psicológico. Entonces, la ayuda mutua tenía la necesidad de poder revisar esquemas, dispositivos de psicoterapia para poder consolidar esta idea del cambio psicológico, ¿no? Eso quiere decir que había una perspectiva de las adicciones donde, por supuesto, el problema no era la droga, el problema era la persona en su totalidad y la persona que generaba estas dificultades de dependencia a partir de causas de raíz psicológica y social. Por lo tanto, había que trabajar varios aspectos multidimensionales de la persona. El cambio psicológico y el cambio en el estilo de vida es uno de los objetivos más ambiciosos que pueden existir en el universo de la psicoterapia. Entonces, esto, esto es, digamos que lo esencial de la comunidad terapéutica, la organización, el aprendizaje social, la comunidad como método de cambio, los procesos grupales, eso es la comunidad terapéutica. Entonces, estos son los elementos distintivos. Los elementos distintivos y llegan a esta definición, que es, me parece que un muy buen resumen de lo que expresa todo el movimiento de comunidades terapéuticas en Estados Unidos. Es una comunidad de aprendizaje, las actividades de la vida diaria en la comunidad proporcionan un completo currículum de aprendizaje acerca de uno mismo
de cómo relacionarse con los demás y del bien común. El aprendizaje se desarrolla en etapas, con metas alcanzables que conducen a la graduación. Los participantes asumen esta concepción debido a que fusionan las ideas de terapia y aprendizaje, interiorizando la realidad de su experiencia subjetiva en los programas. Hay que desglosar mucho más este concepto, pero me parece que es una síntesis muy clara que podemos nosotros aprendernos, ¿no? Para que cuando hablemos de comunidad terapéutica lo hagamos con propiedad y de verdad poder aprenderse este concepto ayuda mucho para desplegar la idea de la comunidad terapéutica, sea que tú la vayas a explicar, sea que vayas a escribir un proyecto, sea que tú quieras organizar un equipo para implementarla. Bueno, entonces, ya habíamos comentado también que George de León decía, tenemos que construir un marco teórico y este libro va a ser importante si ayuda a consolidar la comunidad terapéutica, a mejorarla en el estado en el que se encuentra. Entonces, George de León es un personaje muy importante, perteneció a Deito, psiquiatra, músico, entonces hizo un trabajo fenomenal. Nos dejó toda esta información que a nosotros nos sirve de base y sintetiza toda la experiencia norteamericana. Entonces, yo creo que a George de León hay que verlo con una mirada crítica, con un ojo, este, muy agudo y crítico, para construir sobre la base que él propone. Yo creo que puede haber varios desarrollos a partir de esta primer propuesta que hace George de León y tenemos varias tareas pendientes. Tan solo nada más por mencionar que hablar del año 2000, que fue cuando sale este libro, a 2026, ya tenemos que hacer nuevas revisiones conceptuales a partir de derechos humanos y perspectiva de género, obligadamente. Entonces, hay varios elementos que se tendrían que incorporar a la comunidad terapéutica. Bueno, vamos a ver cómo plantea la perspectiva del trastorno de la persona y de la recuperación como metodología de la comunidad terapéutica. Bueno, estos son los conceptos base de George de León. Dice, la metodología de la comunidad terapéutica se apoya en cuatro perspectivas interrelacionadas. El trastorno del consumo de drogas, la perspectiva de la persona y la perspectiva de su recuperación, que también llama la vida correcta. Dejo el nombre de vida correcta, me suena un poco moral, pero entendamos como la vida correcta como las correcciones que se hacen a los problemas emocionales y psicológicos de las personas. Entonces, hay tres ideas centrales. Entonces, y que estas frases se vuelven así como muy importantes para poder visualizar la complejidad de la perspectiva del método de comunidad terapéutica. Entonces, para empezar, el abuso de drogas está planteado como un trastorno de la personalidad del individuo como totalidad. Este elemento es súper importante porque antes de estos años, y estamos hablando de los 50, de los 60, de los 70, no había una concepción de la adicción como un trastorno de personalidad. Y esa es una pregunta bien importante que podemos seguir haciéndonos. ¿La adicción es un trastorno de personalidad? Ahí queda apuntado, para que al momento de las preguntas lo abordemos. Desde la perspectiva psiquiátrica, sí lo es. Y ustedes pueden ir al DSM-5 y señalan los indicadores o ítems que, si están presentes de manera continuada, denotan que hay presencia de un trastorno de dependencia al consumo de sustancias.
Entonces, regularmente el DSM-5 no señala eh, el consumo, las dosis, el tipo de drogas, la frecuencia, la repetición, el abandono de responsabilidades sociales, de conductas de riesgo y la tolerancia y la aparición del craving. Y nos dice que después de un determinado tiempo se desarrolla una dependencia orgánica y psicológica. Para nuestros asuntos, nosotros no vamos a hablar cómo curar la dependencia orgánica. Ese no es tema nuestro. Ese es tema de médicos, psiquiatras, neurólogos, ¿vale? Pero la dependencia psicológica sí es nuestro tema. Entonces, nosotros sí vamos a abordar cómo curar estos trastornos a partir de un abordaje de cambio psicológico. Entonces, ahí está importante ese punto. Solamente para dejar como un elemento de reflexión, desde el psicoanálisis, esto que llaman trastorno de la personalidad en el DSM-5 se llama un trastorno del carácter en psicoanálisis, en psicopatología. Trastorno del carácter es una conducta estereotipada. Es decir, se repite, siempre nos comportamos de esa manera, siempre estamos sonrientes, o tenemos cara enojada, o somos distantes, o somos muy próximos, o nos gusta tocarnos, o siempre somos desconfiados, o siempre somos irónicos, o mala onda, agresivos, amorosos. Tenemos características que denotan una forma de ser repetitiva. Entonces, el consumo de sustancias lo podemos entender, la dependencia, como un trastorno del carácter. El carácter, como los síntomas, como los síntomas, eh, son producto de otras causas de tipo emocional. Entonces, si esto es así, a lo que hay que darle tratamiento en una situación de dependencia no es solamente a que deje de consumir, sino abordar las causas que originan la aparición de esos síntomas o que delinean este tipo de comportamiento, este tipo de conducta, este carácter. Entonces, ¿qué es lo que hace a una persona recurrir de manera compulsiva al consumo de sustancias? Eso es lo que tenemos que investigar para el tratamiento. Y esto es lo que plantea esta propuesta de las comunidades terapéuticas. No tenemos que atender ni especializarnos en qué son las drogas, qué tienen, cómo inciden en el sistema nervioso, cuáles son las consecuencias del consumo. Eso hay que saberlo, sí, como cultura general, pero lo que nos interesa en términos psicoterapéuticos es cómo corriges esa conducta estereotipada. Y hay que irse a las causas que originan ese tipo de comportamiento. Entonces, aquí nos estamos echando un clavado a la persona, a su biografía, a su historia y ver cómo puede transformar y corregir algunas cosas para poder tener una vida más estable, ¿no? Más funcional. De eso se trata, de menos sufrimiento. Entonces, el problema es la persona, no es la droga. Las personas con dependencia presentan problemas de socialización, adquisición de habilidades relacionales, emocionales, así como de desarrollo psicológico en general. Esta perspectiva de George de León es interesante porque nos plantea generalidades conductuales, cognitivas y psicológicas de las personas con dependencia. No está mal, pero cuando nosotros queremos personalizar un plan de tratamiento, entonces no nos sirve una definición que es deductiva, ¿no? Es decir, es una generalidad que después pretendemos aplicar a cada persona. Ahí sí ya no funciona. Nosotros, en cada caso, tenemos que ser inductivos y entonces ver la particularidad de cada caso, hacer una historia clínica y saber que los problemas de socialización no son los mismos para todos,
ni los problemas emocionales no son los mismos para todos. Los problemas cognitivos no son los mismos para todos. Entonces, saber en qué magnitud y en qué área está más afectada la persona y qué tipo de corrección debe de realizar. Entonces, aquí tenemos que pensar en un cruce. Recuerden que les estoy diciendo que hay que construir sobre la propuesta de George de León. Entonces, si él nos propone unas generalidades, lo vamos a tomar en cuenta desde una mirada biopsicosocial de las adicciones y que los programas deben estar listos para poder atender este tipo de problemas, ¿no? De socialización, de habilidades relacionales, emocionales, de problemas psicológicos, cognitivos, conductuales. Vale. Pero después, nosotros sabemos que tenemos que desarrollar diagnósticos personales, individuales, para proceder, para hacer un cruce de un conocimiento deductivo a partir de generalidades, pero también inductivo a partir de casos particulares, y poder tener la precisión de un plan de tratamiento de acuerdo a las necesidades, características y severidad de los problemas de cada una de las personas. Este elemento es súper interesante porque entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Todos se curan de la misma manera? ¿Todos requieren el mismo medicamento? ¿Todos se les puede ayudar con una sola técnica? No, la respuesta es no. Entonces, ¿qué es el programa comunitario? Si no es que es una dinámica de participación comunitaria para todos. Entonces, esto nos hace pensar que el trabajo comunitario, el programa colectivo, no es lo que cura. Eso no es lo que cura. El programa de la comunidad terapéutica, la vida colectiva, es el territorio sobre el cual transcurren los procesos individuales de las personas. El programa es el encuadre, son los rieles sobre el cual atraviesa un tren personal de cambio. Hay que distinguir encuadre, los rieles, y proceso de cambio, una persona que va sobre esos rieles. Entonces hay que tener la claridad. No son las actividades ni la vida comunitaria lo que curan a las personas, lo que hace correcciones, lo que transforma. Es vivir la vida comunitaria para poder ver las características de cada persona y que las corrija en ese contexto. Y cada quien lo va a hacer de manera diferente en función de las problemáticas personales. Entonces, el grupo sirve como un espacio de interacción donde cada quien tiene conocimientos, aprendizajes sobre sí mismo que le ayudan a poder corregir algunas cosas, descubrir otras y tener un significante diferente a mis problemas emocionales. Entonces, encuadre y proceso son dos cosas diferentes. El encuadre es el encuadre comunitario, el proceso es individual. Individual y colectivo, pero en términos de un plan de tratamiento y de los cambios que realiza cada persona, es individual, personalizado. ¿Vale? Entonces, aquí me parece que complementar esta perspectiva que plantea George de León es importante agregar el trabajo personalizado con cada una de de los que participan en la comunidad terapéutica. Ahora, la recuperación implica un cambio en el estilo de vida y se producen en el contexto del aprendizaje social de la comunidad terapéutica con la sobriedad como prerequisito. Es decir, que la abstinencia no es la curación. Es un logro, sí, que ayuda, por supuesto, pero no significa la recuperación como totalidad. La recuperación tiene que ir acompañada a la abstinencia de cambios psicológicos y por supuesto en el estilo de vida. Es decir, alguien que consumía, utilizaba todo su tiempo para consumir, para recuperarse del consumo,
para volver a conseguir sustancias y volver a consumir y poder tener un ritmo de ese estilo, obviamente una vida simplificada, monotemática, tiene que modificarse y tiene que ser una vida más diversa, más compleja que eso. Entonces hay cambio en el estilo de vida. Y evidentemente nadie puede hacer esta modificación si no comprende cosas personales de tipo emocional que lo tienen sumido en una reacción compulsiva por el consumo. Aquí es importante decir que el movimiento de comunidades terapéuticas tiene una afirmación tajante y dice, a cada situación de dependencia le subyace un problema de tipo emocional, ¿vale? Si eso es lo que detona el consumo compulsivo, quiere decir que ese problema emocional es la causa principal de la conducta estereotipada del consumo. Entonces, el abordaje de los problemas emocionales es el tratamiento desde la salud mental para las adicciones. Y si esos problemas emocionales se traducen en conflictos relacionales dentro de la comunidad terapéutica, entonces el análisis permanente, constante, la confrontación sobre esos conflictos relacionales nos va a dar aprendizaje sobre nosotros mismos, la vida comunitaria y nos va a permitir hacer correcciones, ¿no? Vean, porque habría que ver cómo plantean otros modelos el cambio psicológico. Alguien De hecho, fue como una parte muy retomada en el movimiento de AA, cuando se visualizaba principalmente el problema de lograr la abstinencia. Entonces, todas las acciones que tenían que ver bajo el modelo de ayuda mutua tenía que ver con promover acciones afirmativas para la abstinencia. Es decir, mira, estás en riesgo si estás haciendo estas cosas, si no te cuidas por aquí vas a consumir, si te sientes mal, llámanos para que no consumas, y cuando vengas aquí, háblanos de ti, por qué estás en esa situación, por qué has empobrecido tu vida de esa manera y cómo la vas a modificar. Todo centrado en el consumo. Entonces, las acciones afirmativas no es para nada una mala idea, es un trabajo necesario, pero tenemos que dar un paso más allá de eso y tenemos que buscar el cambio psicológico, porque eh, para poder hacer modificaciones importantes en nuestra conducta, tiene que modificarse nuestra manera de pensar y de gestionar nuestras necesidades emocionales. De hecho, depender de las sustancias nos habla de una fragilidad emocional que es suplida por el consumo de sustancias como un sustituto placentero, ¿no? Entonces habla de una pobreza emocional y de no saber gestionar nuestras necesidades. Por eso nos enganchamos con una sola respuesta a todas las necesidades, que es el consumo de drogas. Si nosotros empezamos a construir habilidades sociales, habilidades para la gestión y la satisfacción de las necesidades emocionales diversas, pues vamos a tener más herramientas. Es decir, que nos gusta ir a la escuela, que nos gusta tener un grupo de amigos, convivir con ellos, nos gusta ir a las fiestas, nos gusta tener amigas y amigos, nos gusta tener novia, novio, nos gusta ir al cine, ir a las muestras, nos gusta ir a las obras de teatro, nos gusta el fútbol, nos gusta el mundial, nos gusta ir de vacaciones juntos, hacer una ida a la playa, varias posibilidades. Nos gusta el senderismo, nos gusta la literatura, nos gusta escribir, nos gusta hacer música. Cuando uno tiene una riqueza cultural y de formas de gratificación emocional, difícilmente se queda uno, lo cambia todo eso por solo consumir sustancias. No es un cambio que sea ventajoso para nadie. Es un cambio ventajoso para quien no tiene esas posibilidades y vive estados de ansiedad y depresión intensos. Ahí sí resulta atractivo el paliativo del consumo de drogas. Entonces, si se dan cuenta,
Hay que pensar mucho cuál es la condición de la persona para ver en las drogas todo un estilo de vida. ¿Qué pasó para llegar a esa condición donde resulta el consuelo más importante? Bueno, entonces ya vemos que está de la mano estos tres objetivos de la recuperación. Tiene que haber sobriedad, cambio psicológico y cambio en el estilo de vida. En diferente medida, por supuesto. Aquí ustedes han de pensar que es que eran los resultados y sí había muchas personas que hacían comunidad terapéutica y lograban estos cambios, ¿no? Pero también está la experiencia de reducción de daño, es decir, pues sí, tienen que haber cambios en el estilo de vida, a lo mejor algunos cambios, a lo mejor también cambios psicológicos, sí, algunos cambios. Y también sobriedad, pues a veces voy a derrapar. Bueno, se vale tener objetivos de reducción de daño. Y entonces tenemos una diversidad de posibilidades de logros en la comunidad terapéutica. Si nosotros siempre ponemos cambio psicológico en el estilo de vida y abstinencia, y si no se logra, entonces es un fracaso, vamos a omitir y no considerar que hay cambios importantes, significativos, que no están en esa misma magnitud. Entonces, les cuento de un caso. Hay un, hay un chico que está bordeando la psicosis tremendamente y tiene un fuerte consumo de heroína. Entonces él en la sesión me platicaba, dice, en el mundo hay muchas mentiras y los sionistas es una gran amenaza para la humanidad, pero en toda la historia siempre ha habido muchas mentiras en el mundo para todos que nos amenazan, que nos quieren conquistar. Y dice, por ejemplo, el mundo es redondo. Si el mundo es redondo, el que está arriba está de pie, pero el que está abajo está de cabeza. Y cuando me estaba contando eso, pues uno piensa, ¿no? Por supuesto que no lo tengo que corregir y que no tengo que discutir si tiene o no tiene razón. Eso no me importa. Él puede vivir con una idea de que el mundo es plano, pero puede reducir el consumo de heroína. Y nos estábamos entendiendo muy bien con eso. Y lleva 10 semanas sin consumo. Le dije, que el mundo sea plano sin consumo de heroína. Y adquiere cierto nivel de funcionalidad. Eso se vale. Y es importante, es valioso, ¿no? Bueno, entonces hay que pensar que los objetivos pueden ser graduales, pueden ser a un nivel o pueden ser máximos, ¿no? Máximos, pero no demeritar cuando los objetivos no alcanzan la magnitud de lo planteado en el cambio psicológico, estilo de vida y la sobriedad. Los otros cambios también pueden ser valiosos, por ejemplo, para la población en situación de calle, para los consumidores de heroína y todas las drogas inyectables. Hay que cuidar muchas cosas. Entonces, la reducción de daño es un elemento que tenemos que tener presente. Ahora, la comunidad como método de cambio. Entonces, es una organización social para la cura. Entonces, tenemos el grupo de confrontación como actividad representativa y más importante para trabajar los conflictos relacionales en la comunidad terapéutica. Pero también tenemos asambleas, tenemos este, sesiones de apertura, de cierre, tenemos grupos de investigación, tenemos comisiones, tenemos diferentes actividades. Entonces, todos los grupos y toda la organización está hecha ex profeso para que haya una experiencia de aprendizaje social, es decir, a pretexto de trabajar, de estudiar, de limpiar la casa, de pintar o los mismos grupos de confrontación, se trata de siempre estar pendientes y avistando cómo me comporto yo conmigo mismo, con el grupo y con la comunidad. Esa evaluación tiene que ser permanente, porque yo puedo tener una idea
devaluada de mí mismo y entonces así me trato yo y tengo un cuarto caótico, sucio, desaliñado yo en mi higiene, y con el trato con los demás, pues soy grosero, soy distante, desconfiado y con la comunidad pues, no valoro el programa, lo demerito cada que puedo y eso se puede ir modificando. Entonces, si nosotros tenemos esta mirada permanente, los cambios van a ser evidentes. Cuando el deterioro personal, cognitivo, emocional, psicológico es grave, los cambios se visualizan de una manera espectacular. Es decir, son muy evidentes, muy, muy evidentes. Bueno, entonces, la comunidad, el método de cambio de la comunidad es justamente aprovechar todas las posibilidades de actividades de la vida cotidiana, necesidades y trabajo colectivo para satisfacer las necesidades, los problemas de la misma comunidad terapéutica y todos los grupos son susceptibles de darnos posibilidad de tener aprendizaje sobre uno mismo. Todo lo que sucede en la comunidad, desde que me duermo, incluyendo el sueño, y me levanto y todo el día, todo lo que sucede es susceptible de llevarse a los espacios de reflexión y análisis. Porque también vienen las noches, ¿no? Las noches que son demasiado interesantes. Porque cuando, igual que el psicoanálisis, cuando nosotros nos tumbamos, pues ya la atención no está trabajando, ya ni es la vista, ni es si me voy a atropellar, no, 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 estoy tumbado. Cuando uno está tumbado y separa la atención, facilita el acceso al recuerdo. Y entonces las noches es una constante flujo de recuerdos. Y ya me imagino, ¿no? Al irse a tumbar sabiendo que no estás en tu casa, uno primero piensa, yo estaría en tal lado, yo estaría aquí, pero estoy en este otro lado porque pues largué, estoy en estas broncas, o estoy extrañando a alguien, o quiero ver a mi novia, a mi novio, o dejé la escuela, la abandoné, el trabajo, los hijos, ahí viene todo. Y si nosotros hacemos un ejercicio con ellos para que anoten un diario o pongan atención en esos recuerdos, que nos los traigan a la sesión del día siguiente, porque es material muy valioso para la reflexión y para la psicoterapia. Bueno, entonces la perspectiva del trastorno, la persona, su recuperación son los elementos sustantivos para pensar una comunidad terapéutica. Vamos a ver cómo los explica George de León. La perspectiva del trastorno. Es un cuadro de disfunción múltiple con deterioros que afectan a las personas en su totalidad y este es el problema a tratar, más allá del consumo de drogas. Entonces, la dependencia es una situación compleja, múltiple, que tiene que ser atendida en toda su dimensión. No es una psicoterapia simple, no es un ejercicio pedagógico único, no es información. Son muchas áreas las que tenemos que atender dentro de la comunidad terapéutica. Entonces, si hay una disfunción múltiple, tiene que haber una propuesta de tratamiento múltiple, ¿no? ¿Qué destaca George de León del trastorno? Pues que es un estado de salud en permanente riesgo por la crisis emocional, un consumo de drogas fuera de control, falta de capacidad de mantener la abstinencia, las funciones sociales e interpersonales están deterioradas, provocando situaciones de marginación. Aunque cada persona en situación de dependencia es diferente, todos necesitan de la comunidad terapéutica para interrumpir el estilo de vida autodestructivo y estabilizarse e iniciar un proceso, presentan problemas cognitivos, conductuales y del estado de ánimo, tienen pensamientos poco realistas y desorganizados, tienen conductas antisociales, autodestructivas, violencia doméstica, prácticas sexuales no seguras, intentos de suicidio, conductas de riesgo, negligencia en el cuidado infantil y la salud personal.
Las relaciones familiares son problemáticas, abandono escolar, exclusión social y problemas laborales. ¿Cuáles son las fuentes del trastorno? Aquí es muy claro, ¿no? Y siempre son de raíz psicológica y social. Desde la perspectiva de la comunidad terapéutica, los factores sociales y psicológicos se identifican como las fuentes primarias del trastorno de dependencia. Bravo, ya no estamos poniendo a la droga como la creadora y promotora del trastorno. Son factores sociales y psicológicos las fuentes primarias del trastorno de dependencia. Por supuesto, se incluyen las desventajas socioeconómicas, problemas familiares y patrones parentales inadecuados, modelos de rol negativos y trastornos de la personalidad. Las personas emplean sustancias de modo característico por acontecimientos reales o ficticios, ¿no? Reales o ficticios. Es decir, que nosotros podemos tener un funcionamiento mental donde podemos tener una visión de las cosas o amenazantes, catastróficas, y aunque eso sea nuestra percepción, no quiere decir que sea la realidad. Y a veces eso es suficiente, ¿no? La percepción negativa de las cosas, la amenaza externa, interpretar el mundo como una posibilidad de amplios peligros, lo que puede detonar intensas situaciones de ansiedad que son mitigadas por el consumo de sustancias. O al revés, personas que están tranquilas, normales y que de repente consumen alguna droga, pueden tener un brote psicótico. Aquí hay que aclarar, el consumo de sustancias no psicotiza a las personas, pero el consumo de sustancias sí puede facilitarle a alguien que tiene núcleos psicóticos que los viva, ¿no? Es como abrir una puerta. La droga es como abrir una puerta, quitar un filtro, donde salimos nosotros con nuestras dificultades mentales, ¿eh? Entonces, si una persona se psicotiza con el consumo de sustancias, evidentemente se quita algunos filtros de control y entonces pueden emerger fantasías de tipo persecutorio o de tipo placentero también, ¿no? Por eso están las drogas del amor por ahí. Eh, y el chiste es de que salen esos contenidos que nosotros regularmente tratamos de controlar, pero salen de una manera sin barreras. Entonces vean a lo que nos exponemos cuando consumimos sustancias. En los 60s y en los 70s había toda una cultura de cuidado al respecto, ¿eh? Porque los hippies cuando querían consumir sustancias se preparaban, no tenían sexo un mes, cuidaban no comer carne, se alimentaban bien, meditaban, ¿no? Porque al momento de tener un viaje, pues evidentemente que si estaban en broncas, en dificultades, cuestiones muy conflictivas, caóticas, pues iban a tener un viaje de ese tipo. Entonces los hippies nada mensos, ¿eh? Se organizaban para estructurar un buen viaje. Entonces, bueno, las sustancias, pues son ventanas que se abren. Abren puertas, permiten la emergencia de contenidos psicológicos reprimidos en el inconsciente que encuentran una puerta de salida y que después no tenemos control sobre ellos. Entonces, puede haber un riesgo grave en el consumo de sustancias y poder enfrentarnos a condiciones psicológicas nuestras difíciles de controlar y sobrellevar. En general, las personas con adicción niegan o no aceptan su propia contribución al problema y no reconocen su propio potencial para solucionarlo. Aquí ya comentábamos también que hay una característica sobre los problemas que tenemos de dependencia y los problemas emocionales subyacentes, y es que nosotros podemos vivir eh, estas emociones y este estilo de vida de una manera egosintónica. Egosintónica quiere decir que no me molesta, estoy bien con esto, yo lo puedo controlar, me place hacerlo, yo tengo la posibilidad del control, entonces hasta simpático me veo. Eso es egosintónico.
Egodistónico es cuando algo no me checa, me genera cierto malestar, no me late y entonces me permite pensarlo como algo que podría modificar. Entonces, la conciencia de enfermedad está basada en dos formas de funcionamiento que tienen que ver en cómo me siento yo con mi carácter, con mi conducta estereotipada y con mi consumo. Y vamos a encontrar solo esas dos posibilidades. No, no hay problema. ¿Quiénes nos van a decir que no hay un problema? Los narcisos. Los narcisos nos van a decir, no, no hay problema. Pero un paranoide va a decir, sí, no, pues oye, esto está muy sacado de onda, yo ya no me la paso bien. Y va a querer hacer algo. Entonces, tenemos dos tipos de personas que llegan al tratamiento. Por lo general, siempre hay como un proceso de evolución de la demanda de ayuda. Puede ir mejorando, puede siendo más consciente, podemos sí conectar con situaciones de sufrimiento que negábamos y podemos ver una motivación para cambiar. Pero hay quienes nunca van a llegar a ese punto, pero aún así se puede trabajar con ellos, eso lo hacía Winnicott. Y hay quienes fácilmente tienen acceso a esas condiciones de sufrimiento que inmediatamente pueden reaccionar y decir, esto hay que cambiarlo. Entonces vamos a tener esa variedad de reacciones frente al tratamiento de las personas con consumo de sustancias, desde el que lo niega, que lo vive incluso como un orgullo, y quien lo sufre. Y hay una variedad en esos dos polos inmensa. Entonces, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es que esa posibilidad de conectar con los problemas para modificarlos es un proceso que puede ir evolucionando. ¿Mm? Asumir la responsabilidad, por supuesto que es un prerequisito para la recuperación. Si una persona no logra reconocer que tiene un problema, no se va a esforzar para hacer algo y siempre lo va a estar uno empujando, convenciendo de que haga cosas, ¿no? Y es muy pesado, es muy pesado. Entonces hay que encontrar maneras, técnicas para ayudar a la persona justamente a reconocer esos estados de debilidad, de vulnerabilidad, de sufrimiento, de pérdidas, para que pueda hacer su propio esfuerzo. Y eso no implique que otro es el que lo haga. Imagínense, ¿no? Los consejeros ahí rogándoles todos los días, no te vayas, quédate, el tratamiento es importante para ti, vas a crecer, vas a ser otro. Y mamá igual, ¿no? Hijo, no te vayas, quédate. Es por tu bien. No vas a poder hacer bien las cosas si te sales así. Ya sabes que eres impulsivo y que vas a meterte en estos problemas, vas a seguir consumiendo, te vas a seguir dando en toda la torre. Y él, bien campante, ¿no? O bien, sí, sí diciendo, no, tienes razón. O sea, sí reconozco, aunque todavía no tiene la voluntad suficiente para entrarle a un programa y comprometerse, ¿no? O hay quienes sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que distinguir esta variedad de reacciones e ir cultivando la posibilidad de que se conecten y puedan hacer conciencia de enfermedad. Es decir, que lo egosintónico pase a ser egodistónico. Pues muy bien. La mayoría de los residentes presentan trastornos duales. Ya recordamos que nosotros no hablamos de trastornos duales, hablamos de comorbilidad múltiple, porque son múltiples factores los que intervienen en la gestión de las dependencias. Entonces, por supuesto, siempre vamos a escuchar depresión y ansiedad, trauma como causas de la dependencia. Esto está bien dicho, ¿eh? Nada más de que hay que saber las diferentes tipos de ansiedades y los diferentes tipos de causas de la ansiedad. Y justamente de lo que se trata de curar es cómo la persona puede moderar, controlar las situaciones ansiógenas y sus causas para no sintomatizar con el consumo de sustancias. Entonces, los indicadores, está bien para ir haciendo una propuesta de indicadores, y los que señala aquí George de León, es una vida en crisis,
una historia de pérdidas personales significativas, incapacidad para mantener la abstinencia, disfunción social e interpersonal, estilo de vida antisocial. Entonces, bueno, es una propuesta muy interesante. Por supuesto que son generalidades, no todos presentan un estilo de vida antisocial, algunos sí, o algunos más que otros, y esto tiene una gradualidad en cada una de las personas. Entonces, solamente recordar eso, ¿no? Y nos propone otra serie de subindicadores para cada uno de estos que mencioné. La perspectiva de la persona. Entonces, el núcleo del trastorno de la adicción es la persona como ser social y psicológico. Nuevamente, ¿no? El modo en que los individuos se comportan, piensan, manejan sus emociones, interactúan y se comunican con los demás, su forma de percibir al mundo. Aquí está la base psicológica y social que si se perturba de tal forma puede derivar en una situación de dependencia. La droga hace un juego muy bueno cuando existen este tipo de problemas. No es lo mismo de alguien que está equilibrado, que se expresa, es muy abierto, puede decirle a sus acompañantes, a su madre, a su padre, a sus hermanos, sus amigos, lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo tramita sin ningún problema, puede establecer amistades, ¿no? Te puede interpretar la realidad y tener un buen juicio, este, casi tiene una vida muy estable, con ausencia de problemas intensos o notables, tiene habilidades sociales, esos casi nunca van a llegar a una situación de dependencia. Y la mayoría de las personas con dependencia sí lo presentan. Esto es lo importante que nos muestra George de León, ¿no? Tienen estas características cognitivas, conductuales, perceptuales y emocionales, y esas hay que tratarlas, ¿no? Estas hay que tratarlas. Entonces, por eso dice la perspectiva, primero la perspectiva del trastorno, ahora dice la perspectiva de la persona. La persona tiene diferentes cualidades que pueden estar con un mal funcionamiento. La percepción, las emociones, lo cognitivo, la conducta, los sentimientos de culpa, la ira, la agresión, disfordia, pérdida de sentimientos. Entonces, todas estas características pueden ser tratadas en el grado en el que se presenten en cada individuo dentro de la comunidad terapéutica. Para eso está hecho, para eso. Y vean, es muy atinado porque cuando habla de las características perceptuales, habla de percepciones negativas de sí mismo, sí, baja autoestima, sí, identidad negativa, sí, sentido persecutorio, y predominio de la agresión en las relaciones interpersonales. Estas, si saben un poco de psicopatología, son las características clave de los trastornos límite de personalidad. Ya les comentaba, las neurosis, los trastornos en las neurosis se caracterizan por un sentimiento, por una intensa frustración en la gestión de las necesidades afectivas, pero los trastornos límite lidian con la agresión. Y entonces por eso hay una identidad negativa, un sentido persecutorio y un predominio de la agresión en las relaciones interpersonales, pero también con un correlato de esa misma agresión en el mundo interno. De hecho, se percibe el mundo externo así porque en nuestro mundo interno predomina la agresión entre nuestras representaciones internas. Entonces, por eso digo, es bien atinado esto que escribe George de León. La perspectiva de la persona tiene que curar esto en la comunidad terapéutica. ¿Cómo se cura el sentido persecutorio? Pues justamente alguien con sentido persecutorio va a desconfiar siempre del que tiene al lado y esto va a ser notorio en las actividades que haga y sus compañeros les van a decir, es que tú sacas mucho de onda, ¿no? Porque no te puede uno decir nada o acercarse porque ya estás luego a la defensiva y reaccionas bien agresivo. Y eso se lo van a decir, miren, con la mano en la cintura a cualquier persona que esté en el tratamiento, cualquiera. Y lo van a reforzar todos los demás. Y entonces la persona tiene la posibilidad de que su conducta sea observada y entonces él piense
que los demás me ven así y yo me he visto o me considero de esta otra manera. Si coincide, pues no hay problema, ¿no? Se confirma el sentido, pero si es incoherente, surge un conflicto. Pues justamente el conflicto es la posibilidad de corrección, porque entonces tienen razón ellos o tengo razón yo. Y ese es el procesamiento, esa es la reflexión. Y ahí es donde vienen los aprendizajes de uno mismo. Vean qué interesante nada más con este punto. La ira y la hostilidad, que van a ser características de las conductas, también son igualmente confrontables de esa manera. Entonces, la perspectiva de la persona, no basta pensar en la abstinencia, sino que hay que incidir en todas estas áreas de funcionamiento para pensar el cambio, y el cambio psicológico principalmente. Manejo emocional, abstinencia y emociones y características sociales. Pues sí, aquí ya van a ver que después se van a empezar a repetir las ideas. Entonces, las personas fallan al intentar cumplir obligaciones personales o con los demás. La desconfianza es un marcador característico de la personalidad y reflejan historias de familias inseguras, pobres modelos de confianza parental y socialización negativa, mentiras y manipulaciones. Ojo, si nosotros queremos ser estricto cuando hablemos de mentiras y manipulaciones, cuidado con las estructuras de personalidad antisocial. Pero no pensemos que todos lo hacen de la misma manera, ¿no? Cuidado con las estructuras antisociales, porque hay que ayudarles de una manera particular a ellos. Bueno, ya después nos propone estas características cognitivas típicas de los consumidores, y aquí les dejo yo esta tablita. Cuando habla de falta de conciencia, falta de juicio, falta de introspección, falta de evaluación de la realidad, habilitación. Esto quiere decir que se tienen que crear capacidades en esas áreas, ¿no? Porque si están fallando hay que tratar de pulirlas un poco y que tengan un poquito más de función y que sean utilizadas. Y finalmente habla de los sentimientos de culpa. Aquí baste decir que hay diferentes tipos de culpa que no señala aquí George de León. Cuando la culpa, cuando es genuina y uno siente que dañó a alguien y quiere repararlo, esa culpa es muy útil para el tratamiento, porque son sentimientos, le llaman culpa reparatoria. Es decir, cuando tú sentiste que dañaste a algo y lo quieres reparar porque lo amas. Pero hay culpa persecutoria. Y entonces hiciste algo y ahora te sientes perseguido por todos. Y esa no te ayuda. Pero evidentemente hay que distinguir los tipos de culpa que se presentan en las diferentes situaciones. Porque siempre hay agresión, ya sea que ataques o seas atacado, entonces eso va a dar un resultado y a veces va a aparecer la culpa. Hay que identificar si hay culpa reparatoria, es alguien que se arrepiente y quiere mejorar las cosas, o culpa persecutoria, se esconde y está al cuidado de no ser agredido. Finalmente, la perspectiva de la recuperación. Entonces, si ya nombramos el trastorno y las cualidades de la persona que padece una situación de dependencia, eso quiere decir que la perspectiva de la recuperación tiene que ver con un conjunto de cambios, ¿no? La recuperación se define como un cambio psicológico, cambio en el estilo de vida y la identidad que logre prolongar los periodos de abstinencia y minimice las consecuencias sociales. Esto es una visión más de reducción de daño, ¿no? Pero bueno, el cambio del consumo activo y la negación del problema a otro de abstinencia estabilizada e ir modificando gradualmente el estilo de vida y la identidad. Esto segundo es bien importante porque por eso es la estadía de un año en comunidad terapéutica, por supuesto que crea hábitos. Y por supuesto que los grupos generan una identidad colectiva, una representación social. Entonces, sí se logran modificaciones en esas áreas. La idea es que al egreso se puedan mantener, ¿no? La abstinencia, modificar el estilo de vida y dejar el consumo
y poder tener otro tipo de identidad. ¿No? El entorno de la comunidad terapéutica, vean, estos son los componentes, ¿no? De la comunidad terapéutica. El entorno, el edificio, los dormitorios, el personal, los residentes, el régimen de trabajo, las reuniones, los seminarios, las intervenciones clínicas, todos estos son los elementos del proceso de recuperación. Sin embargo, la efectividad depende del residente como principal protagonista. Es decir, tiene que haber un compromiso por parte del residente de querer resolver algún problema, porque si no, ¿de dónde le va a salir el compromiso? El tratamiento funciona porque las personas lo hacen funcionar en un trabajo común. La disposición y el compromiso en la recuperación forma parte de un proceso. Es decir, esto va modificándose, va teniendo una evolución. A eso se le llama cualificar la demanda de ayuda. Y bueno, para terminar, la recuperación, como la perspectiva de la persona, enfoca a la persona en su totalidad. Es un cambio multidimensional que tiene que ver con cambios conductuales, con cognitivos y emocionales. Atravesar los cambios es una expresión frecuente para describir el modo en que experimentan el proceso de ensayo y error. Y el proceso de aprendizaje tiene lugar a través de las interacciones, experiencias y roles sociales. Es decir, la recuperación como un proceso evolutivo. La autocomprensión de uno mismo consiste en estar alerta ante recuerdos y experiencias asociadas a la ansiedad que motiva el consumo. La abstinencia es un prerequisito y la visión de la vida correcta, ya les decía, vida correcta suena como muy moral. Vida correcta más bien tendría que ver con los cambios y las correcciones que uno hace a sus dificultades emocionales, cognitivas y conductuales, ¿no? Entonces dejémoslo así. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Este,